El Triángulo Dorado del sureste de Asia es la principal fuente productora de opio a nivel mundial junto con la Media Luna Dorada en Afganistán. Conformado por Birmania, Laos y Tailandia, el Triángulo Dorado es la convergencia fronteriza de estos tres países, aunque hay quienes dicen que en este triángulo también juega parte importante la frontera con China, ya que en esta área se cuenta con la confluencia del río Mekong con una longitud de 4.880 kilómetros, siendo uno de los ríos más largos de esta región. Esta región fronteriza ha experimentado una expansión continua de la producción, tráfico y uso de drogas, especialmente sintéticas, durante la mayor parte de una década. En esta cápsula hablaremos de la historia del Triángulo Dorado, su implicación en la inseguridad del sureste asiático, de su posible percepción como una amenaza para el desarrollo y el crecimiento económico, y cuáles serían algunas de las soluciones viables dentro de la región, involucrando a organismos regionales como la ASEAN o la SAARC. Birmania, o mejor conocido como Myanmar, es históricamente uno de los mayores productores de opio. Se estima que produce entre el 25 y 30% del opio mundial. Se cree que la introducción al opio provino de comerciantes chinos alrededor del siglo XVIII. El opio se utilizaba por las tribus que vivían en las montañas, no solamente como medicina alternativa, sino también de manera recreativa. Todavía, a principios del siglo XVIII, no era tan común su uso. Sin embargo, el incremento del consumo y producción aumentó a niveles problemáticos en Birmania con el desarrollo del comercio internacional del opio y con el periodo de dominio colonial en el siglo XIX, exactamente a partir de 1824. La proximidad de los mercados entre China y Myanmar, tanto la producción como el consumo de opio, comenzaron a aumentar. Es por esto que en 1858 China legalizó las importaciones de opio, las cuales provenían principalmente del norte de Myanmar. China, posteriormente, incrementó sus niveles de producción de opio, reduciendo así las importaciones. Por otra parte, cuando el dominio británico se extendió a la parte septentrional de Birmania en 1887, que incluía a estados gobernados por las etnias del Shan y los Kachin, así como otras zonas principales de cultivo de opio, se les concedió su autonomía a cambio de que aceptaran la autoridad del gobierno central y de que pagaran un tributo anual. Esta autonomía permitió a los dirigentes locales proseguir con el comercio del opio y fomentar su sentido de independencia del resto del reino. Tras la revolución de 1912 en China, el nuevo gobierno prohibió la producción de opio, por lo que personas originarias de Yunnan emigraron hacia los estados de Shan y Kachin, aumentando de nuevo la producción del opio. Asimismo, en 1912 también se aprobó el Convenio del Opio de La Haya y fue el comienzo de las presiones internacionales para controlar la producción del opio. Entonces, en 1923, el decreto del opio en los estados de Shan convirtió en ilegal el uso del opio con fines no médicos, en la mayor parte de los que para entonces ya se habían convertido en los estados federados del Shan. El decreto también aplicó a zonas situadas al este del río Saluen y fronterizas con China y el norte de Siam. En 1937, la prohibición del opio que se extendió a los estados Kachin no se aplicó a las zonas principales de cultivo en Hukam. Entonces, entre la legalidad del cultivo del opio por un lado y su ilegalidad fuera de las zonas de producción, incluso dentro de la misma Birmania, resultó un activo contrabando, especialmente en la zona de Yunnan y cada vez más a Siam. Con la independencia de Birmania en 1948, la unificación del país fue una situación complicada. Estallaron revueltas de minorías étnicas y hasta la fecha, las hostilidades y los choques armados de gran intensidad continúan. Los rebeldes separatistas han sido actores clave de luchas internas para monopolizar la producción de opio en el territorio. Entonces, se puede situar a Myanmar en una posición central en la que la producción de drogas es resultado de una falta de gobernanza y de iniciativas tendentes a luchar contra el tráfico de sustancias ilegales. Sin embargo, el opio per se ya no representa un problema, sino varios al mismo tiempo. El opio es el precursor de drogas más fuertes como la heroína, la cocaína y la metanfetamina. Los precios de estas drogas han disminuido en el sureste de Asia, lo que hace que el mercado cada vez fortalezca la relación entre el aumento de proveedores y productores y la demanda de estas sustancias. Por ejemplo, un kilo de meta vale $1.520 en Myanmar, que podría venderse en Japón por $600.000. Este es sin duda un mercado que se ha solidificado y que representa dos amenazas incipientes: laboratorios provenientes de China y la nueva droga en auge, el fentanilo. Laboratorios que manufacturan drogas como la metanfetamina son importados por el noreste de Myanmar, principalmente de China, y al mismo tiempo, Laos ha sido el incubador de precursores para cocinar estas drogas, que su destino es el estado Shan. La política antidrogas de China es severa, y al igual que Tailandia, la pena de muerte puede ser una de esas sanciones. Sin embargo, el destino de laboratorios portátiles o precursores chinos no puede ser controlado debido a la ruta utilizada.
el río Mekong. De igual manera, el fentanilo, como una droga relativamente nueva, sintética y fácil de replicar, representa un peligro, pues puede ser fabricada donde sea y su transportación representa mínima dificultad. La producción, tráfico y consumo de drogas persiste como problema dentro de esta región debido a los pobres mecanismos de regulación y políticas antidrogas que existen dentro de los países. Desde cadena perpetua hasta pena de muerte en Tailandia o China, estas medidas han sido consideradas incluso como antiderechos humanos. Por su parte, Tailandia se ha mostrado positiva e inclinada a combatir el narcotráfico. De hecho, es parte de múltiples acuerdos de cooperación en contra de la actividad, es parte de la campaña del Triángulo de Oro 1511 y el cannabis es legal tanto en producción como en consumo. Aunque el consumo de opio ha disminuido considerablemente en Tailandia, una nueva droga llamada Yaba, que es metanfetamina mezclada con cafeína, inunda el mercado tailandés y solamente de 2021 a 2022 hubo un aumento del 22% de consumo y el Estado tailandés no puede hacer más que seguir criminalizando las drogas sintéticas. Esto trae otro problema, el congestionamiento de cárceles tailandesas que contienen en la mayoría de su población a convictos relacionados con el tráfico, producción y o consumo de drogas sintéticas. A su vez, el caso de Laos representa una situación en donde el Estado y las instituciones de seguridad son ineficientes, pues la posición geográfica de este representa un punto estratégico para el tráfico, el cual pudiera ser regulado si así se deseara de manera efectiva. Toda la situación de tráfico, producción y consumo de drogas en el Triángulo Dorado del sureste de Asia representa una problemática no solo de salud, sino también de seguridad que afecta al desarrollo de los países involucrados, especialmente el desarrollo de Myanmar. Desde el golpe de Estado en 2021, el país se encuentra sumamente inestable y a punto de convertirse en un narcoestado. El contrabando de opiáceos también genera lavado de dinero, así como la corrupción en la misma clase política y gobernante. Como podemos ver, la problemática del narcotráfico no puede ser resumida únicamente en lo que consiste, pues genera un ciclo vicioso de problemas dentro de la sociedad y el Estado que nunca terminan y únicamente logran romper el tejido social. La necesidad de abordar este tema es urgente y requiere la colaboración de organismos regionales como la ASEAN y la SARC para implementar soluciones efectivas y sostenibles, no solo desde una perspectiva de seguridad, sino también considerando los aspectos de desarrollo y derechos humanos. Propuestas por parte de la ASEAN y la SARC, como el intercambio de información para desmantelar redes de tráfico, reforzamiento de seguridad fronteriza y promoción del Estado de Derecho, ya han sido puestas sobre la mesa. Sin embargo, esta última es difícil para Myanmar, pues es gobernado por una junta militar y la sociedad se encuentra fragmentada entre aquellos que se rebelan. Asimismo, sería viable considerar los aspectos económicos y de salud, una búsqueda de alternativas sostenibles para las comunidades que dependen de la producción de opio para subsistir, el fomento de la diversificación de las actividades económicas para que la dependencia de la economía local en el opio disminuya, tratar el consumo y adicción de las drogas de una manera más humanista, implementar programas de prevención de consumo de sustancias estupefacientes y facilitar el acceso a servicios de tratamiento, no criminalizar este consumo. Finalmente, es evidente que el narcotráfico y la existencia del Triángulo Dorado en el sureste de Asia no son problemas invisibilizados o ignorados. Que existan intenciones y propuestas para combatir la problemática ya dice mucho por sí solo. Sin embargo, para que sean efectivas y para combatir el problema de manera ontológica, es sumamente necesario que haya una coordinación y cohesión entre los países miembros y principalmente entre los países afectados. Es bien sabido que entre la misma ASEAN hay conflictos políticos y económicos muy grandes, por lo que para tratar un tema que no solo implica eso, sino también seguridad, será una tarea muy complicada para los organismos regionales y para los interiores de cada uno de los estados.